Doctor Castillo, muy buenas tardes. En primer término, agradecerle por aceptar la invitación a una pequeña conversación sobre un tema de interés propio. Primero, hay que evaluar la realidad, ¿no? Porque en derecho, de repente, obviamos algunas cosas importantes que están allí en la realidad misma, ¿no? Que es realmente lo que importa, ¿no? Más allá de nuestras abstracciones y nuestros pensamientos jurídicos, la realidad nos lanza constantemente mensajes. Por ejemplo, INEI, en uno de sus últimos informes, nos arroja lo siguiente, doctor. 645.200 personas están desempleadas. El 4.3% de la población sufre pobreza extrema. Para el año 2012 se contabilizaron 89 huelgas en el sector privado, lo que se tradujo en 1.878.696 horas hombre perdidas. Para el año 2013, en el Perú se calculó un promedio de 645.200 personas parte de la población económicamente activa, pero que están desempleadas, ¿no? Y el 79% del empleo en el Perú es informal, escapa al derecho formal. Así como existen 6 millones de empresas informales, eso es el 75% de las empresas que existen en nuestro país. Doctor, esta información es dada por INEI, ¿no? Un instituto de la investigación estadística, pero nosotros sabemos, como personas de ciencia, que estos estudios a veces son incompletos, no evalúan toda una realidad. ¿Esto en qué se traduce? En que realmente la realidad puede ser peor, ¿no? Es decir, los resultados generalmente son generosos, ¿no? Frente a una realidad existente. Frente a ello, doctor, nosotros estamos acostumbrados a evaluar desde aulas universitarias al derecho, y esa definición la llevamos al ejercicio de la carrera como un derecho creado por el Estado, como la potestad exclusiva del Estado para hacer imperar normas para regular la conducta de las personas, estas normas traducidas en facultades subjetivas. Frente a esa postura, doctor, los estudiosos del derecho y la economía han hablado de una nueva teoría, la teoría del derecho como competencia, en el sentido de que no solo existe un derecho, el derecho formal, sino que existen varios derechos como alternativas en la realidad, que son eso, alternativas a las personas. Y cuando la persona evalúa que el derecho formal es muy costoso en cuanto a tiempo, información o dinero, se van hacia otras fuentes del derecho, el derecho vigente, desde el punto de vista que el derecho no es solamente aquel derecho que es publicado en el diario oficial, sino que el derecho es aquel que congrega instituciones reales que son utilizadas por las personas para estar mejor. Desde su posición, doctor, como un importante juez muy respetado, muy admirado, como ciudadano y como catedrático académico del derecho laboral, ¿usted cree que esta postura puede tener fundamento, la de un derecho competitivo y no solamente de un derecho monopólico? A ver, permíteme dar una opinión desde una perspectiva desde una visión judicial y legal. Yo diría que las posibilidades, es decir, una visión dicotómica del derecho de repente no es la única explicación. Por ejemplo, decir el derecho como monopolio, el derecho competitivo, me parece que podría ser una forma de ver el derecho, ¿no? Me parece que otra alternativa podría ser concebir esa visión monopólica como una visión preponderante del derecho, no monopólica, sino preferente, prioritaria, preponderante, en el sentido de que el sistema jurídico, para configurarse como tal, necesita la fuerza imperativa de las normas y, en todo caso, el poder del sistema jurídico para volverse obligatorio y para cumplir sus finalidades estudiadas por la ciencia jurídica, ¿no? Que son su generalidad, su abstracción, su obligatoriedad. Entonces, desde esa perspectiva, si a esa visión la queremos llamar monopólica, me parece que podríamos llamarla así, pero con la tingencia de que es más o menos una cuestión de necesidad de funcionamiento del sistema. Creo que el sistema jurídico no podría funcionar si es que el Estado renunciara a la imperatividad y a la obligatoriedad de sus reglas.
Desde esa perspectiva, una visión del derecho como competencia, como algo alternativo al monopolio que ejerce el Estado en la función de dar normas, creo que bien podríamos ubicarlo dentro de la propia primera visión. Por ejemplo, dentro del derecho civil, que es lo más patrimonial o lo más, digamos, privado que existe dentro de las regulaciones jurídicas, pues se admite la posibilidad de normas imperativas y también normas dispositivas. Ahora, ese ámbito de la dispositividad o de la autonomía privada para regular sus propias relaciones es permitida por el propio derecho al que, según tu pregunta o según lo que yo trato de entender, le llamas el derecho monopólico. Entonces creo que en realidad hay una división de potestades y de competencias en la cual el Estado dice: en este ámbito mis normas son inclaudicables, son imperativas, y existe otro ámbito en el que, bueno, yo mismo como Estado, por una cuestión de dogma, cedo la posibilidad para que los privados puedan regular sus conductas de manera autonómica. En el derecho civil eso sería la autonomía privada, en el que las partes tienen amplia posibilidad de establecer el contenido de los contratos, y en el derecho del trabajo, por ejemplo, eso equivaldría a la misma autonomía privada traducida en el contrato de trabajo, o a la autonomía colectiva, que es un poder sui generis establecido por el propio derecho monopólico, tal como tú lo denominas, para permitir que sean los sujetos privados, en este caso las empresas privadas y los sindicatos, los que tengan la capacidad de generar sus propias normas, con un carácter muy similar al de las normas estatales. Es decir, los convenios colectivos desde esta perspectiva tienen esa misma vocación de generalidad. Ahora, tú me has hablado de fenómenos o datos empíricos tomados por entes que normalmente buscan establecer indicadores sobre, por ejemplo, la informalidad, los niveles de desempleo, etcétera. Me parece que esos fenómenos son expresiones que tienen múltiples causas, ¿no?, razones, que no solamente tienen que ver con el fenómeno mismo del derecho como norma imperativa, sino que intervienen elementos económicos, ¿no? En la explicación de esos fenómenos se necesita un análisis económico del derecho, pero también hay otros factores, hay factores culturales, por ejemplo, las rondas campesinas, ¿no?, o muchas depresiones de informalidad en la economía, pues generan situaciones que fácilmente pueden ser explicadas desde diferentes facetas sociológicas, antropológicas, económicas, políticas. Creo que el tema que has tocado es muy rico, muy interesante, pero definitivamente requiere un análisis multidisciplinario, creo yo, para entenderlo. Pero volviendo al tema jurídico, me parece que una visión alternativa a la que tú planteas, desde mi perspectiva, es esa posibilidad, el derecho monopólico, en el entendido como la necesidad que tiene el Estado de considerarse el único y exclusivo detentador del poder de dar normas jurídicas prima facie, ¿cierto?, pero también como un poder que no se siente exclusivo, sino que cede a los privados un amplio margen de posibilidades para que estos negocien sus relaciones, establezcan relaciones de diferente tipo, las cuales, como te decía, inclusive se extienden al derecho del trabajo. Muchas gracias, doctor. Doctor, a propósito de la economía que usted mencionaba, dos importantes autores como von Mises y Hayek, que son economistas austriacos, refieren, no solamente ellos, pero ellos abanderan en la Escuela Austriaca de Economía, que el empresariado es el factor de cambio, realmente. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que en un ámbito, por ejemplo, de empleo, quien pone otra empresa, generalmente lo que está creando es alternativas de trabajo, ¿no?, que un trabajador incluso frente a ello puede escoger dejar su anterior trabajo para postular al segundo, ¿no?, obviamente con la alternativa de poder conseguirlo o no. Frente a ello, doctor, y desde su punto de vista de juez laboral, ¿usted cree, coincide con esa definición de que los empresarios son el factor de cambio, son realmente importantes? Bueno, sí, yo pienso que el empresariado nacional o de cualquier país donde rige un sistema capitalista, que es todo el mundo, el empresariado es un importante variable de cambio, ¿no?, en la medida en la que
tienen la batuta de la iniciativa privada por mandato constitucional. Normalmente son los propios sistemas jurídicos los que garantizan el derecho a la propiedad, el derecho a la iniciativa privada y el derecho a la libre empresa. Entonces, si estamos hablando de una sociedad en la que la empresa privada y su iniciativa son el eje de la economía, de la producción de bienes y servicios, y por lo tanto del bienestar, en la medida en la que los buenos resultados en la gestión económica se van a traducir en excedentes que luego son redistribuidos a la sociedad a través de los impuestos. Me parece que esa definición y ese enfoque es correcto, aunque creo que también deberíamos reconocer una capacidad de interferir también en el cambio, no solamente al empresariado, sino también al otro lado de la relación, al binomio que ellos conforman, que es la fuerza de trabajo. A nosotros nos parece que desde un enfoque no solamente histórico, sino también actual, el reconocer en el trabajador, visto de manera individual o de manera colectiva, un gran soporte e impulso de cambio, también de cambio, de cara a la modernización de la sociedad y al logro de los estándares que quieren los grandes valores del Estado constitucional, social y democrático de derecho. Creo que, incluyendo esta segunda variable, creo que completaríamos un esquema equilibrado, ¿no? Porque todos los estudios sociales que se han venido realizando, inclusive sobre la base de los organismos internacionales y multilaterales, como por ejemplo las Naciones Unidas, la OIT y otros espacios de intercambio global, pues se tiene claro que no solamente la iniciativa privada y el empresariado y su función social son importantes, sino también lo es la visión del trabajo como valor, del trabajo como variable y por tanto de lo que a partir del trabajo se genera. Y uno de los factores de cambio más importantes que han cumplido y siguen cumpliendo un rol trascendental es justamente uno que se deriva del derecho colectivo de trabajo, como es la libertad sindical, que tiene capacidad no solamente para promover situaciones de mejora cuantitativa y cualitativa en los trabajadores como variable social, sino también para generar ese mecanismo de interactuación, de comunicación, de negociación, de diálogo que necesitan los propios empresarios. Creo que el empresariado no puede tener éxito si dialoga consigo mismo. Necesita tener interacción con el otro lado de la variable social, que es justamente los trabajadores. Entonces, una libertad sindical y una negociación colectiva bien entendida, por lo menos así es como se entiende ahora en los países desarrollados, más que acá, porque acá hay un desarrollo todavía muy pequeño de este tema, pero normalmente se entiende que la libertad sindical, la negociación colectiva y por lo tanto el factor laboral es un importante medio de democratización de la sociedad, de modernización de la sociedad y al mismo tiempo del establecimiento de escenarios de consenso social y de diálogo social, que son grandes líneas de acción de los organismos internacionales y multilaterales. Doctor, Adam Smith lo deja interpretar en alguno de sus libros cuando dice que la verdadera riqueza, bueno, esto se interpreta, de un país no es su territorio, no es cuánto mineral tenga, no es cuánto oro, la riqueza es su trabajo, pero un trabajo ingreso en un marco constitucional, dice, protegido e impulsado, ¿no? Doctor, los convenios colectivos, que son derecho laboral, pueden ser una muestra de esta naturaleza competitiva en donde la ley laboral no es suficiente y es superada por la realidad para que los trabajadores, coordinando esfuerzos y voluntades, puedan pugnar para llegar a alcanzar ciertos derechos que probablemente merezcan. Bueno, nuevamente, ¿no? Si se lo quiere ver desde esa perspectiva, yo no tendría inconveniente en aceptar ese enfoque. Como te digo, siempre partimos del dogma de que la negociación colectiva no existiera si es que no hubiera un reconocimiento del propio Estado de la negociación colectiva, ¿no? No me refiero al Estado nacional, me refiero al Estado como binomio que actúa conjuntamente con el derecho, ¿no? Porque
la importancia de la negociación colectiva y la libertad sindical, no solamente reconocida por los estados nacionales, sino también por todos los concilios o acuerdos internacionales sobre los derechos laborales, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva me parece que sí tendría sentido lo que señalas, a lo que se podría sumar la génesis de la negociación colectiva y la libertad sindical, ¿no? En un inicio este no era un derecho reconocido por el Estado, en un inicio era un derecho proscrito y era un derecho perseguido y penalizado, ¿no? Entonces eso nos permite afirmar de que la negociación colectiva pues puede tener una génesis y una raíz más allá del derecho, ¿no? Finalmente creo que la idea de asociarse, y esto tiene que ver con la doctrina de los derechos humanos, ¿no? Y si quieres verlo desde el punto de vista filosófico del justnaturalismo, o sea, los derechos no tienen que depender necesariamente de la creación estatal, sino más bien lo que hace el Estado es reconocerlo y contextualizarlo, ¿no? a un determinado espacio geopolítico. Por lo tanto, yo pienso que sí, la negociación colectiva, igual que la autonomía privada, tienen espacios de derecho natural que son inherentes a las personas y en este caso a las organizaciones por el hecho de ser. Doctor, probablemente el derecho laboral y los triunfos que ha tenido históricos hablen de esta naturaleza, de repente no absoluta, ¿no? De ser competitivo. Las 8 horas, por ejemplo, ¿no? Luchas inagotables de la masa popular por alcanzar el derecho del trabajo limitado, ¿no? en horas y en tiempo, así como otros beneficios. Doctor, la última pregunta es, usted como juez tiene una visión amplia sobre los justiciables y como ciudadano su conocimiento amplio jurídico, laboral. Doctor, desde 1986 economistas peruanos, por ejemplo Hernando de Soto, un abogado Enrique Gersi y Mario Ghibellini publicaron un libro, El otro sendero fundamental, un libro muy importante, en donde evaluaron y definieron los altos costos que existían en la realidad para los empresarios, para los trabajadores, etcétera, para alcanzar sus fines. Pese a ello, han pasado mucho tiempo y aún sigue siendo muy costoso ser empresario. Hay licencias, hay permisos estatales que no incentivan que el empresariado, fundamentalmente peruano, crezca o se motive para hacer lo que saben hacer, que es emprender. ¿Usted qué reflexión le merece esto, de que el derecho aún para los empresarios sea siendo muy costoso? Bueno, la idea que yo tengo de esa temática es que en realidad son razones múltiples, que no solamente son culpa del derecho, es culpa de diferentes factores, como te decía al inicio de esta conversación. No debemos olvidar, al tocar un tema siempre, una visión multidisciplinaria, ¿no? Desde esa perspectiva, me parece que desde que salió El otro sendero, por ejemplo, hasta el presente, inclusive muchas de las ideas de Hernando de Soto han sido trabajadas por diferentes gobiernos en diferentes momentos como políticas de facilitación de acceso a la empresa, de simplificación administrativa y una serie de acciones que poco a poco se han ido dando, ¿no? Entonces me parece que la visión de la economía como un conjunto de posibilidades asociadas a la disminución de los requisitos y de los obstáculos para acceder a la formalidad es una visión positiva, pero que creo que debe armonizarse con un análisis integral de la sociedad, ¿no? Nuestra sociedad, por ejemplo, tenemos una cultura diferente a la anglosajona, ¿no? Los países anglosajones tienen una visión que se ha formado en siglos de prácticas, por ejemplo, de mayor respeto a la libertad, de mayores y mejores prácticas democráticas. La solvencia, ¿no?, de la costumbre frente a la ley. Son sociedades en las que inclusive sus reyes han aprendido a no meterse en las cuestiones del Estado. Entonces, nosotros venimos de otra vertiente, ¿no? Tenemos un atraso estructural y cultural que yo me permitiría calificarlo como de siglos, ¿no? Y entonces todos estos esfuerzos, todas estas nuevas visiones necesitan compadecerse con iniciativas que no dejen de lado al Estado, porque ya hemos visto que cuando se avanza un poco es cuando el Estado asume responsabilidades de cambio social, ¿no? De reforma del propio Estado
en aras a generar mejores condiciones para el desarrollo de la vida en sociedad. Entre estos aspectos se encuentra justamente la economía, ¿no? Y el aumento de los estándares de libertad de empresa. Entonces, a mí me parece que esto es un tema de políticas públicas, ¿no? Se necesita mucho compromiso de los partidos políticos. Sí. Creo que se necesita un mayor consenso, se necesita educación. Entonces, el tema pasa porque desde el colegio nos enseñen a vivir con otra concepción de las cosas y del mundo. En realidad es toda una concepción del mundo. Sí. Me parece que el derecho puede ayudar. El derecho es un factor de cambio importante, pero es equivocado creer que solamente con políticas jurídicas se pueden solucionar este tipo de problemas, ¿no? Creo que la complejidad del mismo requiere y reclama consensos y acciones múltiples. Entonces, desde esa perspectiva me parece que en tanto avancemos de manera conjunta, por ejemplo, a disminuir la informalidad, a disminuir los obstáculos para el acceso a la formalidad, en tanto entendamos de que la libertad de empresa es una parte consustancial de la sociedad, ¿no? Independientemente de si lo dice o no la Constitución, y en tanto entendamos que la libertad de empresa tampoco puede ejercerse de manera arbitraria ni de manera ni imponerse como una variable que nos devuelva al siglo XVIII, al siglo XIX, sino que la libertad de empresa debe compadecerse con los avances que se han desarrollado en los últimos 2 siglos, que se han traducido básicamente en la idea del Estado social, en la idea de que la libertad de empresa debe autolimitarse para dar lugar al respeto a los derechos socialmente adquiridos, de tal manera que se pueda avanzar en una línea de equilibrio social que no nos permita retroceder, que no nos permita involucionar, sino que por el contrario nos permita avanzar hacia los logros que plantea el contrato social.